3, 2, 1. Hola, ¿qué tal, hermanos? Feliz domingo a todos. El día de hoy hemos celebrado en la Plaza San Pedro la beatificación de Albino Luciani, mejor conocido como el Papa Juan Pablo I, predecesor de Juan Pablo II, o mejor conocido como el Papa de la Sonrisa de Dios. Pidamos a este nuevo beato su intercesión por cada uno de nosotros y nuestras necesidades y las del mundo entero. Y el Papa Francisco, como todos los domingos, nos explica las Escrituras y la liturgia de este día en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33, nos dice que Jesús se dirigía a Jerusalén y junto con él le seguía una gran multitud. Ir con Jesús significa seguirle, es decir, ser sus discípulos. Sin embargo, a estas personas el Señor les dirige un discurso poco atractivo y muy exigente. El que no lo ame más que a sus seres queridos, el que no cargue con su cruz y el que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser su discípulo. ¿Por qué Jesús dice estas palabras a estas personas, a la gran multitud? ¿Y qué significan sus advertencias? En primer lugar, vemos una muchedumbre numerosa que sigue a Jesús. Podemos imaginar que muchos habían quedado fascinados por sus palabras y asombrados por sus gestos. Quizás en él han encontrado una esperanza para su futuro. ¿Qué habría hecho un maestro de aquella época o un líder astuto al ver que sus palabras y carismas atraían a la multitud y aumentaban su popularidad? Sucede también hoy en día, especialmente en los momentos de crisis personal y social. Nos volvemos más vulnerables dejándonos llevar por nuestras emociones. Es así que nos ponemos en manos de quien con destreza y astucia sabe manejar la situación, aprovechándose de los miedos de la sociedad y prometiéndonos ser el salvador que resolverá los problemas, mientras que en realidad lo único que quiere es que su aceptación y su poder aumenten su imagen y su capacidad de tener las cosas bajo control. Dios actúa de acuerdo a un estilo diferente del que sigue este tipo de personas. Él no instrumentaliza nuestras necesidades y no utiliza nunca nuestras fragilidades para engrandecerse a sí mismo. Él no quiere seducirnos con el engaño. Él no quiere distribuir alegrías baratas y no le interesan las mareas humanas. No profesa el culto a los números, no le interesa la aceptación y no idolatra el éxito personal. Al contrario, le preocupa que la gente lo siga con euforia y entusiasmos fáciles. De esta manera, en vez de dejarse atraer por el encanto de la popularidad, pide que cada uno discierna con atención las motivaciones que lo llevan a seguirlo y las consecuencias que esto implica. De hecho, se puede seguir al Señor por varias razones y debemos aceptarlos. Algunos podrían ser mundanos. Detrás de una perfecta apariencia religiosa se puede esconder la mera satisfacción de las propias necesidades, la búsqueda de los privilegios personales, el deseo de tener una posición y de tener las cosas bajo control, el ansia de ocupar espacios y obtener privilegios, y la aspiración de recibir reconocimientos, entre otras cosas. Esto sucede hoy entre los cristianos, pero este no es el estilo de Jesús y no puede ser el estilo del discípulo ni el de la iglesia. Dice el Papa Francisco, si alguien sigue a Jesús con dichos intereses personales, se ha equivocado de camino. El Señor pide otra actitud. Seguirlo no significa entrar en una corte, participar en un desfile o recibir un seguro de vida. Al contrario, significa cargar la cruz, es decir, hacer como Él, tomar las propias cargas y las cargas de los demás, hacer de la vida un don y no una posesión, gastarla imitándolo a Él en su amor generoso y misericordioso que ha tenido por nosotros. Se trata de decisiones que comprometan la totalidad de la existencia. Por eso Jesús desea que el discípulo no anteponga nada a este amor, ni los afectos más entrañables y los bienes más grandes. Pero para hacer esto es necesario mirarlo más a Él que a nosotros mismos, aprender a amar obteniendo el amor que nos da el crucificado, pues allí vemos el amor que se da hasta el extremo, sin medidas y sin límites. Hermanos y hermanas, el Papa Francisco nos recuerda que el nuevo beato Juan Pablo I vivió de esta manera, con la alegría del Evangelio, sin concesiones y amando hasta el extremo. Él encarnó en sí mismo la pobreza del discípulo, que no implica solamente la renuncia a los bienes materiales, sino sobre todo
a vencer la tentación de poner el propio yo en el centro de todo y buscar la propia gloria. Por el contrario, siguiendo el ejemplo de Jesús, fue un pastor apacible y humilde. Incluso se consideraba a sí mismo como el polvo sobre el cual Dios se había dignado escribir. Por eso decía: el Señor nos ha recomendado tanto que seamos humildes. Aun si hacen cosas grandes, digan: siervos inútiles somos. Con su sonrisa, el Papa Luciani logró transmitir la bondad del Señor. Es hermosa una iglesia con el rostro alegre, el rostro sereno, el rostro sonriente. Una iglesia que nunca cierra las puertas, que no endurece los corazones, que no se queja ni alberga resentimientos, que no está enfadada, que no es impaciente, que no se presenta de modo áspero, ni sufre por la nostalgia del pasado cayendo en el involucionismo. Roguemos a este Padre y hermano nuestro, pidámosle que nos obtenga la sonrisa del alma, que es transparente y que no engaña. Supliquémosle con sus palabras aquello que él mismo solía decir: Señor, tómame como soy, con mis defectos, con mis fallas, pero hazme como tú me deseas. Amén. Dios les bendiga.